Sakti, el mundo en tanto que poder. Antes que nada, veamos la forma que adopta la metafísica tántrica cuando acepta o traduce la idea arcaica de la Devi, de la gran diosa concebida como la divinidad suprema, a la que convierte de hecho en el principio de la interpretación general del universo. Puede decirse que el punto de partida consiste en plantear que el principio y la medida de todo ser y de toda forma son una energía, un poder actuante que se expresa de una manera o de otra. Se ha comentado que no es casualidad que en alemán realidad se dice Wirklichkeit y que esta palabra derive del verbo wirken, que significa actuar. No es pues diferente el punto de vista que la metafísica en cuestión adopta en todos los planos. Ante el poder Sakti, incluso el que es persona tendría un rango ontológico subordinado a que se trate de la persona divina, del dios teísta de Ishvara. La de que hay un principio que tiene el poder y es distinto, se niega esta forma extrema de exactismo. Si toda cosa existe en virtud la Sakti, ¿qué sentido tiene buscar a alguien que la posea? Experimenta la necesidad de preguntar en virtud de qué principio apoyo a Dara existe la Sakti. Entonces es que no piensa. Quedaría que explicar en virtud de qué principio existe el poseedor Sakti. El lazo entre tantrismo y metafísica hindú que lo precede puede definirse en estos términos. Esta metafísica no se ha detenido ya en el concepto del ser y la persona. El ser, Sat, tiene como contrapartida el no ser, Asat, y el absoluto, Brahman en neutro, a distinguir de Brahma en masculino. Debe colocarse por encima de uno y otro. Así, en un sentido teísta, en tanto que Dios personal, Ishvara, Brahma u otras hipóstasis análogas, Dios no era su punto último de referencia. Brahman es algo que trasciende a Dios, como una profundidad primordial y abisal. Evidentemente se le ha identificado con la Sakti tántrica, la Devi, lo que ha hecho desaparecer en ella toda determinación femenina específica. Esta cima está incluso más allá de la diferencia entre masculino y femenino, y todo lo que en la civilización arcaica pueda haber sugerido, traspuesto al plano cósmico, la idea de una primacía de lo femenino, es decir, su facultad de engendrar, su fecundidad, pues como la creación en general no es sino una función particular y subordinada en el hinduismo es la prerrogativa de Brahma y no del Brahman trascendente. Así pues se le conceden a Sakti los mismos atributos que a Brahman. No hay nada fuera de ella es sola y sin segundo, Advaya. En ella todos los seres encuentran su condición, su vida, su fin. Se afirma en todo poder, tú eres el poder en tanto que tal, Sarva Sakti Svarupini. Sakti es la raíz de toda existencia, por ella se han manifestado los mundos, por ella se han sostenido, en ella finalmente serán absorbidos. Ella es el propio Brahman supremo, para Brahman. Ella es el asiento de todos los otros dioses. Sin Sakti, ellos no podrían mantener su existencia personal. Se le da el nombre de Para, supremo de lo supremo, es decir, lo que hace que el supremo, se entiende que el Brahman de la metafísica hindú brahmanista
lo que hace que el Supremo sea supremo. Ella es la energía eterna de aquel que sostiene el universo. Vaishnavi Sakti. Y refiriéndose a la triada divina del hinduismo, a la Trimurti, no es sino en virtud de tu poder que Brahma crea, que Vishnu conserva, y que al final de los tiempos, Shiva disuelve el universo. Sin ti, sin Sakti, son incapaces de ello. Tú eres verdaderamente la creadora, la rectora y la destructora del mundo. Sostén de todas las cosas. Tú misma no tienes ningún sostén. Ella es la que solo ella es pura y desnuda, es decir, que es únicamente ella misma. Ella es la que solo ella es pura y desnuda, es decir, que es únicamente ella misma. Aunque teniendo una forma, tú eres siempre sin forma. Así agrandada y concebida como primordial, excluyendo todo ser o principio superior a ella, Sakti recibe el nombre de Parasakti, se convierte en la que existe en toda cosa bajo un aspecto de poder, Saktirupa. Es la forma irreconocible que en los Tantra, en contacto con la metafísica propiamente aria de los Upanishads, adopta la concepción arcaica y pre-aria de Sakti, en tanto que Magna Mater Demetérica, madre de los dioses, divinidad femenina, señora y productora de toda vida y de toda existencia. Podemos ver en los textos un último punto de particular importancia al considerar el principio del universo exclusivamente como una energía primordial. Podría pensarse que su manifestación es un movimiento ciego e interiormente necesario, más o menos lo mismo que la vida en algunas filosofías irracionalistas occidentales, o como en el panteísmo de Spinoza, según el cual el mundo procede eternamente y casi automáticamente de la sustancia de la divinidad, con la misma necesidad con la que las propiedades de un triángulo derivan de su definición. Por el contrario, en el tantrismo, la manifestación de Sakti se considera como libre. Sakti no conocía ninguna ley, ni exterior ni interior, y nada la obligaba a manifestarse. Tú eres el poder. ¿Quién podría ordenarte hacer o no hacer lo que sea? Y como en el plano humano el prototipo de la acción libre por excelencia es el juego, lila, los tantra dicen que la manifestación es juego, Lilamayi Sakti, que su nombre es la que juega, Lalita, y que así, pues en todas las formas humanas, subhumanas y divinas de la existencia manifestada y condicionada no se expresa más que el juego solitario de la suprema Sakti de Parasakti. Aquí el simbolismo tántrico se une al del sivaísmo, pues hace suyo el tema de la divinidad que danza. La danza como algo libre, sin lazos, es el despliegue de la manifestación. Ya no es Shiva quien danza, sino la diosa Sakti, aureolada de llamas, cuando es comprendida bajo su aspecto propiamente productor. Sin embargo, era natural que al progresar en este orden de ideas, las posiciones del Saktismo extremo, que reflejaban la soberanía arcaica y la prioridad de la diosa, se fueran articulando cada vez más, lo que se produjo con la asimilación de la metafísica Samkhya y después con la refundición de la doctrina de la Maya en el momento en que ésta había sido formulada ya por Sankara.
La Samkhya es un darsana de fondo dualista. Plantea como principio explicativo una dualidad original, la de Purusha y la Prakriti, correspondiente a los principios masculino y femenino, o el principio espiritual y a la naturaleza, siendo uno consciente y la otra inconsciente. Uno es inmutable y el otro el principio de todo movimiento y todo devenir. La Samkhya se ha preocupado de excluir rigurosamente del primero de Purusha todo lo que no tiene la calidad de un ser puro, impasible, no impulsado por la acción. La creación proviene entonces de la unión de dos principios de un género totalmente especial, es decir, de una acción de Purusha comparable a la de un catalizador en química que actúa por su simple presencia. Sanidhimatrena Upakarin. Lo que ofrece una analogía mayor con esta teoría es la doctrina aristotélica que explica el mundo y su devenir por la presencia del nous como motor inmóvil, despertando el movimiento y el deseo en la materia, Prakriti. En sí mismo, Prakriti es concebido como el estado de equilibrio entre tres poderes, los guna de los que hablaremos adelante. El reflejo de Purusha sobre Prakriti rompe ese equilibrio y casi mediante un acto fecundador provoca el movimiento, el desarrollo de Prakriti en un mundo de formas y fenómenos que el samsara. La Samkhya admite también que hay una caída, se corresponde con la avidya, concepto fundamental de la metafísica hindú y del budismo. Purusha se identifica con el reflejo del mismo en Prakriti, con el yo hecho de elementos, Hutatman, olvida ser el otro, el ser impasible hecho de luz pura, el espectador, llevado y contaminado por la corriente de los guna, desconoce lo sagrado, el augusto creador que hay en él, y sucumbe en la manía de los míos, Abhimano Jamakara. Al pensar yo esto es mío, él se liga a sí mismo por sí mismo. Badna Mana Atmanam, como un pájaro en una red, aunque en su sustancia queda tan poco afectado por todo esto como una gota de agua se adhiere a la superficie lisa de una hoja de loto. Esto se aplica sobre todo a la condición del ser vivo, Jiva. El yoga clásico ha sacado sus premisas de la Samkhya y ha indicado la vía por la separación con respecto a la conciencia o el yo, Atman igual a Purusha. Mediante la neutralización de las modificaciones, Vritti, que el yo considera como suyas y propias, cuando en realidad derivan del otro principio del Prakriti, lleva a recuperar el estado puramente purúshico, podríamos decir olímpico, y por tanto un mukti en la liberación. Por el momento, sin embargo, no son los puntos de vista de orden práctico los que nos interesan, sino los de orden cosmológico. Samkhya ofrece una explicación del mundo, en tanto que éste no es puramente espíritu, ni puramente naturaleza, ni inmutable ni simple devenir, e introduce la diada Purusha Prakriti, dos principios que se unen de diversas maneras después de que se haya roto el equilibrio de los guna y de que Prakriti, fecundada por el reflejo Purusha, haya devenido, se haya desarrollado en el mundo manifiesto de los hombres, de los nombres y de las formas.
para emplear esta forma clásica entre los hindúes de designar el universo diferenciado. Ahora bien, la síntesis tántrica retoma este esquema pero transformándolo en el sentido de que, al contrario de lo que sucede en la Samkhya, Purusha y Prakriti no son ya concebidos como una dualidad eterna y primera. Por el contrario, uno y otro se presentan como dos diferenciaciones o dos formas de Sakti. A una le corresponde Siva, la divinidad transformada en principio metafísico, y a la otra Sakti, en el sentido limitado, es decir, como contrapartida de Siva, como la mujer o la Sakti del dios, como la esposa que es también su poder. Precisamente el término Sakti ha tenido tradicionalmente el doble sentido de poder y de esposa, pero manteniendo al mismo tiempo los atributos que le da la Samkhya. A Siva pertenece el ser, la inmutabilidad, la naturaleza de Atman, el principio consciente. En cambio a Sakti le corresponden el movimiento y el cambio. Ella es el origen de toda producción, generación y vivificación. La idea de una fecundación que no aparece explícitamente en la Samkhya, porque tal como hemos visto, ésta se limita a hablar de reflejo y de acción por presencia pura. Si es admitida aquí, de la unión de Siva y de Sakti, procede el universo de sus diversos aspectos, tanto estáticos y estables como dinámicos, tanto en las formas inmateriales y conscientes como en las materiales e inconscientes que puedan encontrarse. Evidentemente, la introducción del elemento purúshico o sivaico impide pensar que el saktismo, bajo su forma extrema, hubiera podido hacer nacer la manifestación de algo semejante a un desencadenamiento salvaje de una energía elemental indiferenciada. La iconografía tántrica hindú subraya de diversas maneras las características antíteticas de los dos principios. Por una parte está la iconografía de la danza de Sakti, hecha de llamas sobre el cuerpo inmóvil y extendido de Siva, cuerpo mucho más grande que el suyo. Aquí, inmovilidad significa la inmutabilidad de un principio masculino y, según las convenciones del arte religioso hindú, su estatura mayor representa su rango ontológico superior en relación con Sakti en movimiento. Recordemos también el simbolismo de Siva y de Sakti, o de otras divinidades hindúes o tibetanas que les son semejantes, que hay en Viparita Maituna, es decir, en una unión sexual caracterizada por el hecho de que el hombre está sentado e inmóvil y de que la mujer enlazada a él hace todos los movimientos del acto amoroso. A este respecto puede observarse la inversión de las concepciones activistas del Occidente moderno. El verdadero principio masculino se caracteriza por el ser no actúa, pues es soberano y se limita a suscitar la acción sin verse apresado en ella. Por el contrario, todo lo que es acción, dinamismo, desarrollo y devenir está bajo el signo femenino y cae en el dominio de la prakriti, de la naturaleza, y no en el del espíritu, el del Atman o de Purusha, y no tiene en sí mismo el principio, inmovilidad activa y actividad pasiva. El Occidente, que es activista, ha olvidado todo esto, de manera que, por así decirlo, ni siquiera conoce el sentido de la auténtica virilidad. Durante el periodo en el que el tantrismo desarrolló la doctrina de la diada metafísica, el Vedanta era formulado en términos extremos por Sankara. Ya hemos hablado de esta doctrina a propósito de una crítica que le hacía el tantrismo.
Desarrollando las ideas de los Upanishads, Sankara se atiene firmemente y de la manera más intransigente al principio según el cual no se puede considerar como real lo que cambia y es diferenciado, Kalatraya Sattva, admitiendo sin embargo que nuestra experiencia del mundo no es la de ningún Brahman, que corresponde a un Purusha absolutamente puro, distanciado y solitario, sino que existe un mundo cualificado, condicionado, inmóvil. Sankara, tal como hemos visto, se ve obligado a considerar ese mundo como ilusorio y falso, pero de esta manera el problema solo es desplazado, pues falta por explicar de dónde proviene esta apariencia o ficción y cómo de una manera general ésta ha llegado a ser posible. Entonces Sankara introdujo el concepto de Maya y lo convirtió en la causa del oscurecimiento del solitario Nirguna Brahman, de la aparición de este bajo la forma de Saguna Brahman, es decir, de un Brahman que se manifiesta y se despliega en un mundo de formas y de seres condicionados, cuyo teísta y personal, Ishvara, constituye la cumbre. Maya se concibe como algo insondable e inaprehensible, es impensable e indefinible, Anirbhakaya. No puede decirse que sea ni que no sea, pues actúa y se impone, de hecho, sobre la experiencia común, ni que a la vez sea y no sea, afirman los Vedanta. Sigue siendo pues un misterio, algo totalmente irracional, como era de esperar para Sankara. No existe ningún lazo entre Brahman y Maya. Todo esto tiende más a mostrar que a resolver la dificultad fundamental a la que se enfrenta el monismo absoluto del Vedanta. El hecho de salirse de la ontología y referirse a una doctrina de los puntos de vista no resuelve la dificultad. Ya en Grecia, Parménides, concentrado en el ser puro, había formulado una teoría de la doble verdad, a la verdad propia de un pensamiento riguroso según la cual sólo el ser es, había opuesto la verdad de la opinión que puede dar cuenta del devenir y de la naturaleza, pero negándoles en justicia el ser. Igualmente Sankara opone un punto de vista profano y empírico, Vyavahārika, al punto de vista absoluto, Paramārtika. Desde el segundo punto de vista, Maya no existe y en consecuencia, para obtener el conocimiento iluminador al cual está ligado este punto de vista, se le ve desaparecer como una nube o un espejismo y al mismo tiempo incluso desaparece el problema de su explicación. Maya no es más que un producto de la ignorancia, avidya, y como su proyección sobre el ser eterno e inmutable. Pero incluso entonces subsiste la dificultad, pues hay que preguntarse cómo de manera general han surgido la ignorancia y el punto de vista no absoluto. Podría encontrarse una solución si se estuviera en el contexto de una religión, como el cristianismo o el islamismo, cuyas teologías admiten una creación, pues las religiones postulan la existencia de un ser, la criatura, separado de alguna manera del Dios, del principio, no idéntico a él, distinto de él, creatio periatum. Como puede concebirse, esto es evidentemente un enigma, pero esa es otra cuestión. Incluso podría evocarse justamente el ser finito creado, el punto de vista no absoluto, que hace surgir el espejismo de Maya, pero en el monismo vedántico no hay lugar para una idea de este género. Su axioma es este: el Brahman no tiene segundo,
es decir, que no hay nada fuera de él, ni siquiera un ser creado sometido a la ignorancia que experimenta el mundo según la ilusión de Maya. Ateniéndose también firmemente al no dualismo, el Advaita Vedántico, nos veríamos pues obligados a admitir que en el mismo Brahman, pues que no hay otra cosa que él, puede nacer misteriosamente Maya con su carácter de espejismo eterno, con su irracionalidad, y por tanto admitiríamos que el propio Brahman surge de alguna manera la ignorancia. Esta es la única cuestión, sin embargo, la adopción de este punto de vista es un fallo del monismo vedántico. He aquí algunos argumentos de la polémica tántrica. Bajo un cierto aspecto no puede decirse que el mundo sea absolutamente real, sino que Maya, por ser la raíz, no es irreal. Puede decirse que es falso del sueño, pero no del poder que lo engendra, y si Maya es irreal, ¿de dónde procede entonces el samsara, el mundo finito cambiante? Más todavía, si Maya es irreal, el samsara debiera ser irreal, en el sentido de que no puede afirmarse la irrealidad, la contingencia del mundo fenoménico y del devenir del samsara, más que sí puede mostrarse que no existe en sí ni para sí, que dentro de una función o poder superior que, como la ha hecho, aparece, puede hacer que se desvanezca. Repito, que dentro de una función o poder superior que, como la ha hecho aparecer, puede hacer que se desvanezca. Si no se admite este principio, hay medio alguno de considerar el samsara como contingente y real. En tal caso, este deberá ser visto como una realidad en eterna y autónoma mediante la cual el principio es limitado y alterado. Para los Tantra, la verdadera solución consiste en relacionar Maya con un poder, con un Sakti, sustituyen la misteriosa Maya vedántica por Maya Sakti, la manifestación de la Sakti suprema para Sakti. Apelan también al sentido mágico que pueda tener el término Maya. En efecto, Maya Yoga quiere decir un yoga con fines mágicos, siendo evidentemente esta magia no el arte de crear ilusiones como hacen los ilusionistas y los prestidigitadores, sino arte creador que produce efectos reales. Si se establece una relación entre Maya y Maya Sakti, entonces no hay necesidad de negar ni de tener nada como una ilusión. En su libertad, en su ser, la que juega, Sakti, hace aparecer el mundo del samsara y se manifiesta en él. De esta manera, la unidad del principio está salvada. Puede afirmarse también con razón que el concepto de poder para que se ejerce en el sadhana es una guía más segura que la nebulosa idea del espíritu. Atman. Para los que no creen en Sakti es muy difícil comprender el uno sin segundo de la enseñanza tradicional Shruti, al mismo tiempo en el plano físico y en el plano espiritual, pues no hay entonces un enlace válido entre los dos órdenes. Pero un Sakta, un adepto del Saktismo, no lucha con esta dificultad. Encuentra en todos los planos de la existencia el poder único que todo lo penetra. Por eso se dicen los Tantra: Oh Devi, la liberación sin el conocimiento de Sakti no es más que una simple broma. Y también, el problema no está en afirmar o no que esto o aquello sea irreal, sino en saber hasta qué punto somos capaces de hacer irreal, es decir, no existente en sí, lo que implica que se tiene un poder seguro, aunque no sea más que una sola brizna de hierba.
El problema no está en afirmar o no que esto o aquello sea irreal, sino en saber hasta qué punto somos capaces de hacer irreal, aunque no sea más que una sola brizna de hierba. Lo que existe no deja de existir por el simple hecho de que se desee o piense lo contrario. El poder de la acción se encargará de sacarnos de esta fantasmagoría. En tanto en cuanto el Brahman no sea percibido en otra cosa, en tanto en cuanto el enlace de la ley de la naturaleza no sea destruido, y la idea de una diferencia entre el yo y los otros no haya desaparecido realmente, el ser particular vivo, Jiva, no puede no creer en el universo dualista y no podrá decir que es sueño, fantasía y falsa apariencia. La fuerza del karma, del poder de la acción, me obligará a creer en ello, lo quiera yo o no. Así, ocupándose muy poco de saber cómo puede aparecer el mundo desde el punto de vista de Dios, para expresarnos de manera occidental, el tantrismo especulativo ha formulado una metafísica más adaptada a un sadhaka, es decir, a aquel que se compromete en la vía de la realización práctica. Sin embargo, esta metafísica va más allá tanto del dualismo como de la samkhya, Purusha y Prakriti, como de aquel que el Vedanta ha intentado superar en vano, Brahman y Maya. Encuentra así su lugar la diada propia de toda manifestación libre. Se piensa, pues, en una trascendencia inmanente que se corresponde con Siva, es decir, con la forma Siva del principio. Es en esta donde, en último análisis, todos los poderes de la realidad quedan en suspenso y es allí donde encuentran su centro y su sostén. Así se dice que Siva es el que está desnudo, Digambara, libre de toda determinación, y al mismo tiempo aquel cuyo cuerpo es el universo entero, con un simbolismo que, como veremos, no carece de relación con la ética tántrica, se presenta como aquel que, aunque sumergido en el torbellino de las pasiones, es el Señor, como aquel que, Señor del amor, el mismo está desprovisto de concupiscencia, unido siempre a las formas, las energías y los poderes, a Sakti. No obstante, es eternamente libre, invulnerable, desprovisto de todo atributo. Nada de lo que es diferencia en el juego cósmico de la Sakti suprema afecta a la unidad inmanente de su aspecto Siva. Todo lo que es finito e inconsciente deriva así del consciente. Es el producto de Maya Sakti, que en sí mismo no es inconsciente. Parece importante que la idea de finito no plantea problemas cuando se la remite a un poder que la plantea como tal.